Bueno, Demián, gracias por recibirnos. Y directamente te pregunto, ¿qué significa Israel para vos? Wow, qué pregunta abarcativa. Para Para arrancar mí, liviano, para digamos. arrancar tranquilo, eh, es muy difícil explicar en lo personal qué significa Israel. Creo que desde que tengo conciencia que estoy conectado con Israel todo el tiempo. O sea, cosa que hago, cosa que a mí me conecta. O sea, me eduqué en la escuela Sholem Aleichem, en una casa sionista, eh, en una Tenuá. Después de la Tenuá quedé en Abodá, trabajando en Abodá. Es como que toda mi vida, en todo momento, eh, fue muy relacionada con Israel. Ujú. Y no tengo conciencia en algún momento de no tener una conexión, ¿no? Siempre es como que me levanto y leo las noticias que pasan en Argentina y leo las noticias que pasan en Israel. O sea, mi Sí. conexión con Israel es diaria y crecí así y siempre fue eso. Siempre fue viajar a Israel, llegar y sentir que estaba en mi casa también, ¿no? ¿Y el sionismo? Bueno, y el sionismo eso, ¿no? El sionismo es la llegada y la conexión con Israel. Yo creo que con el correr de los años la palabra sionismo fue cambiando mucho su significado. ¿Por qué? Y porque tal vez hace 60, 70, 40 años atrás la palabra sionismo era hacer aliá, o sea, era sionista el que hacía aliá. Y yo creo que se fue transformando la palabra sionismo y quién es sionista. Yo creo que hoy esa palabra tiene que ver también mucho con esto que hablamos, con la conexión de Israel y con lo que representa para uno y lo que hace uno por Israel, lo que hace... Para mí yo soy sionista, vivo en Argentina y soy sionista y estoy conectado con Israel y hago un montón de cosas por Israel. Una vez a mí me dijeron que una persona que me dijo que también ser sionista, que uno también está sionistas en un país y shilhim locales, como que no todo el mundo tiene que, o sea, que el sionista es el que hace aliá o el Claro. sionista es el que viene en shilihut acá, sino que es buenísimo la idea de que también hay gente sionista en las Keilot. Hay una organización sionista mundial Sí. y su sede en la Argentina es la Organización Sionista Argentina. Sí. ¿La podés definir a la Organización Sionista Argentina? La puedo definir contándote tal vez un poco los objetivos. Creo que el objetivo hoy de la Organización Sionista Argentina, que lo fue siempre, pero el objetivo que siempre hablamos cuando me preguntan qué hace, para mí la OSA es la institución que representa a los judíos sionistas. OSA específicamente, o sea, los judíos sionistas en Argentina por ser Organización Sionista Argentina. Pero más allá de la representación, la OSA para mí es la institución que se encarga de transmitir la cultura israelí, el idioma, el mostrar la verdadera Israel y no tal vez un Israel incorrecta, una institución que se encarga de la Sbará, ¿no? Sí. De mostrar realmente lo que es Israel y no lo que ciertos grupos o ciertas personas piensan y cuentan de lo que es Israel. ¿Esa sería la Israel incorrecta? Sí, sí, ¿Eh? sí, Si lo sí, podríamos definir sí. entre, usando tu palabra, ¿no? Sí, sí, Entre sí, sí, correcta o sí. incorrecta, Sí, sería aquellas eh, que muestran algunos medios o algunos grupos contra Israel, y la Organización Sionista Argentina se encarga con hechos, con acciones y con palabras de desmentirlo. totalmente. Es así. Eso mismo. Y si vamos a Demian Striatevsky, contanos un poco sobre vos. ¿Cómo llegaste Wow. a ser presidente de la OSA? Bueno, lo que te contaba un poco al principio, ¿no? Parte de mi educación y de mi trayectoria comunitaria, de haber salido de una Tenuá, de Abonim Dror, de haberme quedado activando en la comunidad, el haberme quedado en Abodá. Y en eso, nada,
fueron dándose de a poco constantemente escalones, ¿no? De haber, no sé, haber entrado en la comisión directiva de AMIA, fui secretario de Juventud de la AMIA, el haber sido la vez pasada el vicepresidente de la OSA en la cadencia anterior. Y yo creo que también la influencia de mucha gente que fue pasando por mi vida. Sí, tengo expresidentes de la OSA, como por ejemplo Carlos Fraumann, que cuando yo llegué a Bodai me vio, me tuvo al lado y fue, yo digo que tengo varios mentores comunitarios de la política comunitaria, y Carlos para mí fue una influencia muy grande sobre la toma de decisión a la hora de pensar en la presidencia de la OSA. ¿Cómo fue que te decidiste al activismo comunitario? Para mí es mi cable, o sea, siempre fue mi cable a tierra. Fuera de lo laboral y lo familiar y de mis amigos, era mi cable a tierra de lo diario. Como que empecé a entrar y me gustó, y empecé a escuchar cosas que me fueron gustando, y fui apoyando el hecho de que jóvenes se puedan integrar a la vida comunitaria. Y pensar no solo en esa frase que creo que te la dije una de las primeras veces que charlamos, que no solo los jóvenes son el futuro, ¿no? También somos hoy el presente. Y está bueno el hecho de que los jóvenes vayan integrándose en las distintas instancias comunitarias. Yo encontré mi lugar, por todo lo que charlamos antes, en la OSA, ¿no? en la Organización Sionista Argentina. Pues sí mencionaste que fuiste parte de la cadencia anterior. Sí. Pero no es lo mismo ser vicepresidente o integrar una comisión directiva que ser presidente. Entonces te pregunto, asumiste como presidente, ¿con qué OSA te encontraste? Me encontré, la verdad, con una OSA bien posicionada, una OSA que en los últimos años, más allá de estos 2 años de pandemia que tuvimos en el medio, que creo que tuvo sus pros y tuvo sus contras, me encontré en una OSA que se había hecho un muy buen trabajo de posicionamiento y de cambio de imagen. Volvió a tomarse a la OSA como una de las instancias centrales, cosa que un poco se había perdido por ciertas cosas, y creo que encontré una OSA con actividades, una OSA posicionada, encontramos una OSA en un muy buen lugar. Esto fue, digamos, la gestión de Sergio Pickles, sí, y vos vicepresidente. Sí. ¿Y qué OSA pretendés dejar el día que entregues el cargo? Me encantaría dejar una OSA donde más de la mitad de la comisión directiva sean jóvenes que vengan con muchas ganas de trabajar. Cambiar un poco el hecho de que durante muchos años tal vez el promedio de edad de la OSA fue elevado. Creo que lo fuimos bajando con el correr de por lo menos las últimas 2 cadencias. Sí. Y me encantaría dejar una OSA, yo creo que la agarramos en un buen piso, o sea, que fue el techo de la cadencia pasada. Sí. Y mi idea es que eso sea el piso. A partir de ahí, hacerla crecer en actividades, en proyectos y en esto, ¿no? Y en esto de pensar que una próxima cadencia puede haber una gran cantidad de jóvenes integrándose, trabajando por la OSA. Vamos a entrar en el tema de los jóvenes, Dale. porque me parece que es Dale. un tema central, Sí, en esta conversación, y tiene que ver también con que vos sos el presidente más joven que tuvo la OSA y el presidente más joven de las instituciones centrales. Sí. Sin ninguna duda de eso. Sos, de alguna manera, la vanguardia de una generación que está por venir. ¿La ves venir? Sí, la veo venir. Yo creo que la veo venir. ¿Ves jóvenes? Veo mucho más jóvenes de lo que pasaba hace algunos años. Veo más jóvenes con ganas de integrarse a las comisiones de diferentes instancias. Claro ejemplo de que se me han acercado durante este tiempo varios ex-Bogrim de Trunot diciendo: uy, qué bueno que estás en la presidencia de la OSA. Cuando quiera nos juntamos, charlamos, tengo ganas de hacer cosas. Como que de golpe me encontré con esa situación, que el acercamiento de muchos jóvenes que tal vez hoy no están activando, que han pasado por algún proceso
en el pasado de alguna institución comunitaria y que hoy piensan en, bueno, se puede llegar también siendo joven. A ver, se habla de una generación de dirigentes de 20, 30 años que se fue renovando, no renovando los dirigentes, sino reciclando de alguna manera. Es decir, son los mismos dirigentes que están en distintas comisiones y hay una generación, teóricamente, que encabezás vos por el lugar que ocupás, ¿no? Sí, sí. Falta la generación intermedia, es decir, faltan esos sub-50. Falta, sí, falta. ¿No están? No están. ¿Y por qué no están? La verdad que no. Durante mucho tiempo, en mi caso de que vengo de Abodá, nos preguntamos qué pasaba en esa generación que quedó en el medio. Yo específicamente no sabría exactamente, bueno, por qué. Pero uno puede pensar, a ver, ¿cuáles son los temas? Puede ser económicos, ideológicos, puede ser yo creo un poco problemas de todo. en la Argentina. Yo creo que un poco de todo. Yo creo que problemas económicos que vivimos en un país que tiene sus altos y bajos. Inestable, claro. Totalmente inestable, con sus altos y bajos. Yo creo que eso puede ser una influencia de eso. A mi opinión personal, Sí, creo que también en algún momento el tema de los atentados pudo haber sido parte de eso. Yo creo que tal vez hay un miedo y un poco de alejamiento en base a eso. Yo con eso tengo una teoría, la quiero compartir con vos, y es que a partir de los atentados, la visibilidad del dirigente de la comunidad judía trascendió lugares que no tenía. Hoy el dirigente de la comunidad judía en altos cargos emite una opinión y sale en tapa de los diarios. Si vos le preguntás a cualquier periodista de renombre cómo se llamaban los presidentes de las instituciones centrales previo a los atentados, capaz que no los conocen. No tienen ni idea. Entonces ahí hay como un choque, ¿no? Entre lo que vos me comentabas y esto. Vos decís que pudo haber generado algún tipo de temor. Sí, yo creo que sí. Sí, lo pensé muchas veces, lo charlé con gente diciendo, bueno, ¿qué? Porque coincide también un poco, ¿no? Que el después de los atentados, que tal vez esto que vos decís, que son mucha gente son los mismos dirigentes que van rotando de instituciones o que van pasando por instituciones, que la renovación a partir de ahí fue muy chica. No hubo una renovación. ¿Se le da lugar a la juventud dentro de la dirigencia judía? Yo creo que de a poco estamos ganando ese lugar. Estamos ganando ese lugar. Yo creo que de a poco estamos ganando ese lugar. ¿Y a los jóvenes les interesa las instituciones comunitarias? Sí. Tal vez es un genérico, pero bueno. Sí, yo a veces siento que que es difícil que entiendan cuál es el rol de diferentes instituciones, ¿no? Que me pasó que hace algunos días estuvo el Sof Shavua del Astronaut en Rosario, sí. y estuve ahí y se me acercaron varios chicos diciéndome como que se sentían mucho más cerca, tipo que veían que antes el presidente era que estaba ahí arriba y que se sentían mucho más cerca por mi edad y por tal vez mi llegada del Astronaut, que podían sentarse a hablar, y que preguntaban cosas como, no sé, cosas básicas de qué hace la OSA, o qué hace la AMIA, o qué hace la DAIA. Como que tuve varias charlas con ellos y tal vez no se termina de entender que a veces qué hacen ciertas instituciones o a qué se dedica el presidente del instituto. Tipo, ¿qué haces como presidente? Entonces, creo que cuando te pones a charlar y hablar con ellos, empiezan a entender un poco más. Y yo creo que eso es parte de la integración. ¿Le dan en las instituciones espacios a los jóvenes? Creo que nos estamos ganando. No siempre se le da el espacio a los jóvenes. Y eso es real. Creo que es una lucha que siempre dicen, uy, los jóvenes no están. Y cuando los jóvenes llegan, bueno, no, pará. Tenés que aprender. Claro, tenés que aprender. Y es real, tenemos que aprender, pero tenemos que aprender estando adentro. Claro, tenemos que aprender estando adentro, no sentados en una silla
calentando la silla, mirando lo que hacen los otros. Ujú. Hay que aprender estando adentro. Es bueno esto de poder activar siendo jóvenes, llegar a buenos lugares siendo jóvenes, teniendo atrás gente con experiencia que te ayude. Ese es mi caso muchas veces con Avodá, que yo tengo gente de Avodá que pasaron por diferentes puestos en la comunidad, que yo levanto un teléfono y están atrás mío y me hablan, y me ayudan, y me aconsejan. Contame un poco, referentes tuyos. Hablaste de Carlos Frauman. Hablé de Carlito Frauman. La persona que en algún momento se me acercó a mí cuando era joven y me dijo, vamos a hacer cosas comunitariamente, cuando estaba en mi último año de la TNUA, fue el coordinador mundial de la TNUA, que es argentino, que se llama Silvio Joscovich. Sí. Él en uno de sus viajes de acá entablamos una conversación y quedamos en contacto, y después que yo terminé la TNUA empezamos a trabajar juntos con Silvio. Otro referente que tengo acá en Argentina es Mario Sogol, que fue quien me abrió mucho las puertas cuando fue secretario de AMIE. Yo fui secretario de Juventud, así que trabajamos muy bien juntos. Un referente que tenga que ver con la Organización Sionista Argentina es Alberto Astrosky, que creo que su vida pasó por acá adentro. Sí, entonces claro. Él me aconseja, él me habla, él me ayuda. Esos son los cuatro más, claro. las cuatro personas, claro, las cuatro personas que me guiaron hasta hoy en este camino y que me ayudaron y que me abrieron las puertas en muchos lados. Se juntó la juventud sionista en Rosario. Sí. Contanos un poco cuál es tu reflexión. Para mí fue emocionante. Se te vio muy entusiasmado. Para mí fue emocionante. ¿Por qué? Porque yo se lo dije, para mí fue volver. Para mí no fue ir al Sof Shavua, para mí fue volver. No quería decir hace cuántos años estuve ahí sentado, porque no quería que lo vean, porque más allá de mi edad joven, hace ya muchos años que dejé la TNUA. Entonces no quería decir específicamente cuántos, pero para mí fue volver a estar ahí sentado. Y lo que yo les dije es que... ¿Qué es lo que hace en un encuentro así de fin de semana? ¿Qué se hace? A ver, primero hay mucha capacitación. Es el encuentro grande donde se encuentran todos los madrijim de todas las TNUOT de Argentina. Entonces, más allá que estos 2 años estuvieron más conectados, porque uno de los pocos pro que tuvo la pandemia fue la conexión y poder estar conectado virtualmente. Siempre fue el fin de semana cuando yo estaba en la TNUA, que nos veíamos. Era el campamento de verano y el Sof Shavua. Sí. Después no nos veíamos, no había una conexión. Más allá que había gente que manejaba la TNUA a nivel nacional, era el único momento que nos veíamos de verdad. Hay muchas capacitaciones y hay mucho marco social en el Sof Shavua. Y lo que yo les dije es que más allá de que se capaciten y más allá de que de ahí salen muchos líderes de la comunidad judía, que la pasen bien. Porque sin eso nada tiene sentido. Entonces, justo antes de charlar... Y ellos también, ¿no? Ver que uno de ellos llegó a presidente de la OSA, ¿no? No todos me conocían, entonces cuando se enteraron y cuando me presentaron y dijeron que era ex Boguer de Abonim Dror, fue como, wow, wow, ¿cómo pasó esto a esto? ¿No? No, fue muy emocionante. Para mí fue muy emocionante. ¿Cómo viviste el acto de Yom Ha'atzmaut? Wow. La previa muy nervioso. Tu primer acto oficial, digamos. Sí. Como la previa me puso muy nervioso, estaba muy nervioso. Sí, fueron días previos. Estaba tranquilo sabiendo que las cosas iban a salir, pero estaba bastante nervioso. En lo personal, digamos. Estabas nervioso. Sí, estaba nervioso. El acto lo viví muy relajado, el acto en sí. Pensé que iba a estar un poco más presionado. El hecho de estar adelante y no ver todo lo que estaba pasando atrás también me bajó un poco la presión. ¿Sos de delegar? Soy delegar, sí. Estamos trabajando en equipo en la OSA. Estamos trabajando con Fede como secretario, con Luis de tesorero,
con Pablo Soskin de Paraná, de vicepresidente. Se acoplaron a la estructura del mini ejecutivo el protesorero, que es Luis Ehrlich, y se sumó Gustavo Michanier como otro vicepresidente, y estamos trabajando los cinco bien. Y el acto, contame un poco esa Te voy experiencia. a decir mi impresión, Sí. la impresión más grande que tuve, que fue previo a dar el discurso. Yo ya estaba arriba del escenario y asomarme. Claro. El asomarme y ver la cantidad de gente que estaba copada, cantando, bailando, moviendo las banderitas, los chicos arriba. Fue una impresión ver el teatro lleno. Y a su vez estar conectado, porque al mismo tiempo estábamos haciendo una transmisión online en el Sholem Aleichem con aproximadamente 800 jóvenes. Y me iban pasando fotos, y estar viendo que estaba pasando eso en el teatro. Eso te levantaba la... Y lo otro en el Sholem fue impresionante. Claro, porque, a ver, Yom Ha'atzmaut, uno está acostumbrado a los grandes eventos, ¿no? Pre-pandemia, Sí. Luna Park, obras sanitarias, Costa Salguero, La Rural, qué sé yo, en todos lugares que habla de miles y miles de personas. Sí. ¿Se va a volver a eso? Sí, es la idea. La verdad que... Ahora viene el 75, no, aniversario del año que viene. Ya arrancamos con el 75, ya arrancamos. La realidad que, como conté en muchos lados, se tomó la decisión de hacer en un teatro un poco más chico, porque la decisión se tomó en enero, cuando había 140.000 casos de COVID. Y la realidad es que no sabíamos qué iba a pasar. Y teníamos miedo del hecho de decir, bueno, nos vamos a algo grande y volver de cero presencialidad totalmente virtual a un lugar con 3.000, 4.000, 5.000 personas. Bueno, con el diario del lunes todos vemos que se pudo haber hecho. En enero, con 140.000 casos, era difícil. Creo que la gente lo entendió. Se entendió lo que pasó. Tuvimos que dar una respuesta a jóvenes que no entraban al teatro, y la idea de la respuesta fue que lo vean todos juntos. Por eso fue lo que hicimos en el Sholem Aleichem. Pero el año que viene, 75, se viene con todo. ¿Estás conforme con lo que se hizo? Sí, estoy conforme con lo que estamos todos conformes. Entrando en la última etapa. Dale. Un poco más picante, digamos. Dale. ¿Argentina es un país antisemita? No sé si llamarlo un país antisemita. Tenemos varios casos de antisemitismo. Yo creo que llamarlo un país antisemita es fuerte. Yo creo que un país antisemita es aquel país donde no podríamos estar haciendo esto, ¿no? Donde no podríamos haber festejado Yom Ha'atzmaut, donde no podíamos estar activando como activamos las diferentes instituciones que tenemos en el país. Creo que Argentina antisemita es muy fuerte. Tenemos casos de antisemitismo y de antisionismo. ¿Cuál es tu opinión con respecto al gobierno argentino y la comunidad judía e Israel? Digamos, ¿qué opinión tenés vos de la relación, de alguna manera, del gobierno argentino con la comunidad judía y con Israel? Ok. Primero, con respecto al gobierno con Israel, yo creo que la embajada los últimos tiempos hizo un muy buen trabajo. Llevó la delegación más grande de funcionarios a Israel, y yo creo que eso es muy positivo y es parte de la Asbará que tiene que hacer la embajada con tal vez ciertas personas que no ven a ese Israel correcto que hablábamos antes. Sí. Después, el último tiempo hubo muchos casos de atentados, hubo muchos atentados en Israel, apuñalamientos, y nosotros en todos nuestros comunicados estuvimos hablando de que el gobierno argentino no salió en ningún momento a repudiar esos hechos. A ver, ustedes fueron duros en el comunicado, no habitual, Sí. no en el caso de ustedes, en general. Sí. ¿No? Los comunicados que se emiten desde la dirigencia o desde las instituciones de la comunidad judía no son, a ver, a veces son exigentes, pero normalmente son políticamente correctos. En lo general, no digo siempre, hay veces que sí se ha salido en forma, digamos, imperativa.
Pero en este caso ustedes marcaron la cancha hablando de indignación. Dijeron, nos indigna que el gobierno argentino no se haya expresado con respecto a los atentados en Israel. Sí, la verdad que todos los países del mundo salieron la mayoría, no todos, la gran mayoría de países salieron a repudiar los hechos que sucedieron en Israel. Y la verdad que a nosotros también el hecho que nos indigna es decir, cuando Israel es al revés, cuando Israel sale a defender, bueno, ahí sí salimos en contra de Israel. Claro. Entonces es como decís, una manera de marcar la cancha diciendo, mirá, todas las veces anteriores cuando Israel fue atacada, vos no dijiste nada. Ahora cuando es al revés, cuando Israel sale a defenderse, salís a repudiar lo que hace Israel. Fue un poco eso, el marcar la cancha también de que suceden las dos cosas y que cuando pasa Israel, sí repudian. Es una práctica habitual esta, ¿no? De que Israel pasa a ser la potencia ocupante cuando habitualmente es atacada, cuando habitualmente aparecen los globos incendiarios, pero ahí es, como vos decís correctamente, siempre se habla cuando Israel responde. ¿Eso crees que está de alguna manera fomentado por grupos antisemitas, por grupos antiisraelíes, o periodistas en esas condiciones? Sí, a ver, gente que no piensa como pensamos nosotros o no ve una realidad que es la que vemos nosotros. Y por eso, volviendo al principio de la pregunta, por eso digo que lo que está haciendo la embajada últimamente, como llevando a diferentes personas a Israel, creo que es algo positivo y es parte de la obra que hay que hacer también para mostrar a diferentes personas o periodistas, mostrarles y decir, mirá, esto es Israel. O sea, no es Israel el atacante, el ocupante. La verdad que Israel es un país que se defiende. Hoy en día en ninguno de los casos, nosotros sabemos bien que no hay caso donde Israel arranca atacando. Siempre Israel es el segundo porque se defiende. Obvio. Bueno, vamos por las últimas. ¿Qué se viene este año en la Organización Sionista Argentina? Ok, pasado Yom Ha'atzmaut y el evento de Yom Yerushalayim, estamos trabajando fuerte en el interior. Estamos queriendo llevar diferentes capacitadores y charlas. Estamos tratando de involucrar más al interior con las actividades de la OSA Central. Es uno de los pros que dejó la pandemia, esto de prender la computadora y poder estar en una charla o en una capacitación. Tenemos pensado para la segunda mitad del año hacer el primer congreso del idioma hebreo, de seguir reforzando los ulpanim, que es uno de los grandes proyectos de la OSA. Y seguir trabajando en proyectos, en reforzar proyectos que veníamos, en proyectos tenemos uno de Mevashim Beibrit, de cocinando en hebreo, y de cine, y de series. Creo que eso es lo que más le llama la atención a la gente. Digamos. Eso, la parte cultural, estamos tratando de integrar más al interior y que se haga también más conocido en Buenos Aires. Ahora tenemos uno que estamos haciendo con una parte de la Organización Sionista Mundial, donde estamos poniendo códigos QR para ir viendo, no sé, por ejemplo, es donde en este lugar se grabó Fauda. Entonces cuentan de cómo fueron las grabaciones, otro que habla de Herzl. Son todos códigos QR que te llevan a videos de YouTube, se llama Netfil. Sí. Que te lleva a videos de YouTube que te van contando cosas. Lo que hablábamos al principio, esto de la OSA, que somos una institución que difunde la cultura israelí, y lo hacemos por intermedio de estos proyectos. La última, esta sí que es la última, y es una pregunta que habitualmente hacemos, y te consultamos sobre 3 personas. 3 personas que vas a tener que elegir vos, que pueden ser de tu vida familiar, amigos,
pueden ser próceres que vivan o que no vivan, de la historia o actuales. Los que vos quieras, que tengas la posibilidad de juntarte en una mesa con esas 3 personas. ¿Quiénes son? Bueno, el primero que me sentaría a charlar es con mi abuelo materno. Ajá. Mi abuelo... ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Jaime Avigador. Ajá. Y mi abuelo fue uno de los fundadores de Gerut en Argentina. Ajá. Y nada, es como que un poco tomé su legado, más allá que también del lado de mi familia paterna hay parte de la familia que activó, estuvo también en el Drorto. Creo que el lado materno era sentarme con mi abuelo y charlar, ¿no? Esto de qué pasó en su momento, claro, qué pasa ahora. Y creo que es algo, falleció cuando yo era chico y es algo claro, no te vio pendiente activar. que... No, yo estaba en la primaria cuando falleció. ¿Quién más? Después, no sé, me gustaría sentarme con algún, no sé, con Herzl, por ejemplo, claro, y charlar y preguntarle qué se imaginaba, qué esperaba, contarle un poco lo que soy y si era eso que él se imaginaba, ese estado judío que él se imaginaba, si se refleja. Si lo soñás, no será leyenda. Claro, si lo queréis, no será una leyenda. Eso mismo, si es eso, si se cumplió, si se cumplió sus objetivos. Y me mataste con el tercero. ¿El tercero? No, pueden ser dos. Pueden ser dos. ¿Te quedás con ellos dos? Sí, me quedo con tu abuelo y con Herzl. Sí, me quedo con ellos dos. Creo que, aunque te digo un tercero, ellos son... Están un escalón arriba, sí, por lo son menos. las dos influencias. Bueno, mirá, te podría decir también que me hubiese gustado conocer a Rabin o conocer a Pérez, por ejemplo. De hecho, con Shimon estuve cerca de conocerlo. Lo vi, pero cerca. Digamos, sí, compartí un mismo espacio físico, pero tal vez estuve a punto de poder... yo viajaba al poco tiempo que él falleció, yo viajaba a Israel y un conocido me dijo de Abodá que me dijo que me iba a armar una reunión con él para que lo vea y bueno, y pasó, pero creo que son dos personas que me hubiese también gustado mucho sentarme a charlar con ellas. Demián, para mí fue un gusto sentarme a charlar con vos. Igualmente. Así que espero que te hayas sentido cómodo. Totalmente. Te agradecemos y bueno, éxito en lo que viene de la gestión. Te agradezco mucho, como siempre, el apoyo. Abrazo. Gracias. La transformación no para.